Sermón del Monte. Ya vamos todavía por el capítulo 5. Amén. Versículos 31 y 32. Cuando usted lo tenga, usted dice amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Bien, amados. Vamos a continuar en esta mañana con este estudio. Y este tema de hoy tiene que ver con el tema, allí pegadito del tema que vimos la semana anterior, cuando estuvimos hablando acerca del adulterio. ¿Cierto? Hablamos del adulterio, vimos cuáles son las características, lo que impulsa, y vimos también el remedio de Dios para esto. Vimos la respuesta de Dios para evitar caer en esta falta. Hoy vamos a ver lo que muchas veces es una consecuencia del pecado del adulterio, y es el divorcio. Hace muchos años, muchísimos años, cuando yo era muy niño, escuchaba decir que había una famosa actriz llamada Sofía Loren, que tenía a su esposo, si mal no estoy, se llamaba Carlo Conti o algo así, un italiano también. Y escuchaba a los adultos hablar del matrimonio o de los matrimonios de ellos, porque al parecer se habían casado y divorciado entre 5 y 6 veces por aquel entonces. Entre ellos mismos, ¿cierto? Se casaban, se divorciaban, peleaban, pues se reconciliaban, volvían y se casaban. Pero cuando sucedía esto era algo para nosotros aquí en América Latina muy lejano. Nuestras legislaciones no permitían el divorcio. Hasta hace poco no era ilícito por aquello que ustedes conocen acerca de el contrato que había entre el Estado y la Iglesia Católica. Y el matrimonio que tenía validez en ese entonces era el matrimonio católico, ¿cierto? Que es indisoluble, de acuerdo con ellos. Y eso estaba dentro de la legislación colombiana. Recuerden que Colombia también en su constitución se declaraba como una república, como un país católico, apostólico y romano, ¿cierto? Esto cambió con la constitución del 91. Pero antes de esto, hablar de divorcio era casi un tabú, ¿cierto? Habían separaciones y todo, pero no como lo que estamos viendo en estos momentos. Aquellos tiempos que yo veía de niño, muchas veces allí con estos artistas extranjeros, ¿verdad? Europeos, se volvió una realidad en medio de nosotros. Y desafortunadamente hoy tenemos una tasa de divorcio muy alta en nuestro país, en nuestra sociedad. Alguien decía alguna vez que esto es un reflejo de la cultura de la sociedad en la que estamos viviendo nosotros. Porque decíamos, bueno, ahora estamos en una cultura donde todo es desechable y donde todo es instantáneo. Matrimonios instantáneos, 2 meses de conocerse ya son el amor de su vida y enseguida se casan, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se mantienen en matrimonios desechables. Con cualquier discusión, con cualquier no entendimiento entre la pareja, inmediatamente se separan. Y alguien decía, la diferencia entre estos tiempos y nuestros tiempos con respecto a los matrimonios es igual que con respecto a las cosas que teníamos en casa. En casa, en aquel entonces, lo que se dañaba, se reparaba, ¿cierto? Hoy en día, lo que se daña, se desecha. Cuando un matrimonio se dañaba, había algunos inconvenientes, se buscaban todas las formas de reparar la relación. Hoy día, por cualquier razón, enseguida hay una separación. ¿Me entienden? Matrimonios desechables. Matrimonios instantáneos que se convierten en matrimonios desechables también. Por nada ya hay una separación. ¿Sabe qué? En los tiempos de Jesús, él fue confrontado por algunos fariseos. En Mateo 19, versículo 3, hay una pregunta, que es una pregunta tentadora, es una pregunta que llevaba la intención de tentar a Jesús. Y la pregunta era, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Miren que ellos no estaban aludiendo a la Escritura, a lo que la Escritura decía, sino por cualquier motivo.
Los expertos religiosos de aquella época presionaron a Jesús para que respondiera a esta pregunta, para que respondiera de acuerdo con lo que ellos pensaban. Lo que Jesús respondió, y lo vamos a ver hoy en esta enseñanza, ha causado debates a través de toda la historia de la iglesia desde aquel entonces. Las enseñanzas del Señor prohíben claramente casi todo tipo de divorcio y considera todo nuevo matrimonio como un acto de adulterio, donde Jesús habla acerca del tema, que son básicamente dos textos, siempre mira esto de esta manera. Tengamos en cuenta esto entonces. Jesús no habló de manera exhaustiva, no se explayó, no habló mucho del tema, pero cuando habló del tema fue muy puntual y pensamos que dejó las cosas bien claras. Estamos en ese momento de la enseñanza del Sermón del Monte en el que el Señor utiliza una frase, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, para entonces dar la antítesis, lo que Él considera que es la correcta interpretación, lo que Él considera en ese momento que es el sentido correcto del texto bíblico, de la enseñanza que quiere dar en esos momentos. Mire, oísteis que fue dicho, el Señor está diciendo allí, no utiliza esa frase, igual que en los versículos anteriores, pero dice también fue dicho. ¿Ve? Recuerde que esos dos temas van allí pegaditos, van concatenados, el adulterio y el divorcio. Entonces él dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sabe? Esto lo encontramos en el Antiguo Pacto, en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 y 2. Y mire usted lo que dice la Escritura. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso establecía el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento eso estaba establecido. ¿Ok? ¿Qué debemos considerar? Bueno, vamos a tener algunas consideraciones con respecto de este tema, de este texto específicamente. En primer lugar, para que se concediera el divorcio, tenía que haber un problema relacionado con la indecencia. La indecencia, que fuera hallado en ella algo indecente. ¿Ya? El problema que se iba a presentar en tiempos de Jesús era qué significaba realmente la palabra indecente. Indecencia, ¿qué significaba eso? ¿Por qué? Porque había dos escuelas que vamos a ver ahorita, había dos escuelas que enseñaban acerca del tema, dos escuelas de dos rabinos judíos de los tiempos de Jesús, que era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Pero ahorita vamos a entrar en la perspectiva de estas dos escuelas. Pero el primer problema que había allí era poder interpretar qué significaba algo indecente, ¿cierto? En nuestros tiempos, decir una palabra vulgar es considerado algo indecente. ¿Quién podía interpretar esa palabra de manera correcta? Solamente el dador de la palabra, el mismo Jesús, ¿verdad? Y es lo que hace después de esto. En segundo lugar, se exigía allí en Deuteronomio 24 un certificado formal de divorcio, una carta, donde el hombre decía, dejo en libertad a esta mujer, me divorcio de ella por esto y por esto. En tercer lugar, la pareja divorciada ya no debía vivir junto al marido. Allí dice, la despide de su casa. Hoy tenemos muchas parejas separadas viviendo bajo el mismo techo, ¿cierto? Están separadas, pero están viviendo bajo el mismo techo. En cuarto lugar, la mujer divorciada podía volver a casarse con el hombre allá, en el Antiguo Pacto. Y finalmente, el cónyuge divorciado no podía volver a casarse más tarde con la primera pareja si ésta se había vuelto a casar. Dios consideraba esto como algo inmundo. Si esa mujer ya había tenido otra pareja, ya no podía volver a su primer esposo, separándose de él, ¿cierto? Eso nos pone a pensar tantas cosas en el día de hoy, en la iglesia de hoy. Porque lo primero que salta a la mente es, bueno, algunos dicen que si una mujer se separó de su esposo, se divorció y llega al Evangelio, ella tiene que volver con su primer esposo.
tiene que reconciliarse con aquel hombre, el hombre buscar a su esposa. Pero si ambos tienen una vida y se reconcilian, ¿cómo aplicamos este versículo allí? Porque es inmundo para Dios. Ya ha estado con otro hombre que no fue su primer esposo y viceversa. Nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone mucho a pensar esto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al lado de la palabra, ¿ok? Las enseñanzas ahora del Nuevo Testamento dan luz, un poquito de más claridad acerca del tema del divorcio. Jesús les iba a hacer un recordatorio a aquellos líderes religiosos. Hay otro texto del Antiguo Testamento, el Éxodo 21, que le hace un caso muy especial, versículos 10 y 11, dice así: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Pero aquí hay una situación diferente, porque aquí trata de un hombre que se enamoró de una esclava, se casó con ella, pero luego se enamoró de otra mujer. Casado con la esclava, casado con ella, tenía que suplir estas tres cosas, ¿cierto? Su alimento, su vestido, ni el deber conyugal, ni su intimidad sexual. No podía negarle nada de eso. Ahora, si el hombre se negaba a esto, entonces ella podría irse sin pagar nada por su libertad. Recuerde que era un caso especial, era una esclava tomada como esposa. Por esto no es la situación ni tampoco es el tiempo de nosotros. ¿Ok? Entonces, miren, para ponernos un poquito en contexto, vamos a ver lo que eran las dos escuelas que hablan del divorcio en los tiempos de Jesús. Las personas de aquel entonces estaban divididas entre estos dos pensamientos. La primera era la escuela de Shammai, un rabino. Shammai decía: un hombre debe divorciarse de su mujer solo si encuentra motivos para ello en la falta de castidad. Ya allí tenía que ver con algo de la sexualidad, ¿cierto? Que le faltara a la pureza, que no se conservara pura para su esposo. Habla de la castidad, ¿ok? Y él decía, ya que fue dicho, porque él ha encontrado en ella indecencia en una cosa, como ya hemos visto en Deuteronomio capítulo 24, ¿cierto? Allí está hablando de eso. Eso decía la escuela de Shammai, pero la escuela de Hillel era una escuela que tenía mayor aceptación en aquellos tiempos. Por la mayoría de las personas les gustaba más la interpretación que hacía la escuela de Hillel. Dice, esta hace una interpretación un poco más literal. Dice, le dará carta de divorcio a su mujer, incluso si ella se le quemó el desayuno, si le arruinó la comida, si él considera que no tendió bien la cama, si la casa está sucia, no la barrió. Ya con eso él podía darle una carta de divorcio y listo, de acuerdo a la interpretación de la escuela de Hillel. Lo decían así, la gente le encantaba esa parte porque era una manera fácil, ¿verdad?, de deshacerse de un matrimonio no deseado. Hay un rabino por allá cuyo nombre no recuerdo, que aún era más liberal que Hillel, que no tenía mucha aceptación, no fue muy conocido, pero este hombre interpretaba y decía que si se enamoraba de otro igual, ya aplicaba aquella palabra de que ya no hallaba gracia a sus ojos. Y listo, chao, le puede dar carta de divorcio, ¿ok? Entonces, el marido en la escuela de Hillel tenía la potestad de interpretar lo que significa la palabra indecencia. Para él, todo lo que él consideraba indecencia, él, en su interpretación personal, podía ser motivo de divorcio. ¿Ok? Listo. Yo a veces molesto con eso, con mis compañeros de trabajo, que a veces, bueno, ay, mire, que vamos a comer esto. No, pero yo traje mi almuerzo, hermano, yo traje mi almuerzo. Y entonces, no, pero tranquilo. Pero no, yo no puedo llevar mi tarro de almuerzo vacío porque eso es causal de divorcio. Lo digo molestando a mis compañeros, ¿cierto? Pero creo que no es causal de divorcio, pero creo que a ninguna mujer le gusta que le devuelvan la comida, ¿cierto? O sea, es una ofensa terrible. Menos mal que yo tengo una mujer que cocina exquisito, no tengo problema con eso. ¿Ok? Bien, hermanos. Entonces,
ahí están las dos escuelas. Y los que se acercaban a Jesús tenían en mente estas dos cosas. Y sabemos bien que lo que el Señor enseña acerca del divorcio no podemos remitirlo solamente a lo que dijo allí en esos dos versículos en el Sermón del Monte. No podemos remitirnos a eso únicamente, ¿cierto? Tenemos que ir a otro texto donde el Señor habla y da una respuesta contundente al respecto. Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok, los fariseos lo que estaban tratando de hacer en esos momentos era atrapar a Jesús en un dilema. A ver qué hace. Le preguntaron si era lícito divorciarse de una esposa por cualquier motivo. ¿Qué intentaban ellos? ¿Qué querían ellos? Querían que Jesús contradijera a Moisés para poder señalarlo como un falso maestro. ¿Okay? El divorcio era algo muy controversial, como ya lo dijimos, en los tiempos de Jesús. Por esas dos escuelas de pensamiento de las que ya hemos hablado, centradas alrededor de dos de sus famosos defensores o de sus expositores, como era el Rabí Shammai y el Rabí Hillel, esos dos grandes maestros. Pero el centro del debate que ellos estaban proponiendo en esos momentos a Jesús, ¿cuál era? Las palabras por cualquier causa. Allí estaba el centro del problema. Eso era lo que ellos querían que Jesús les respondiera. Por cualquier causa. En esa pregunta, los fariseos intentaron que Jesús se inclinara a uno u otro lado. Si él estaba de acuerdo con la escuela del Rabí Hillel, que era más permisiva, era claro que Jesús no tomaba la ley mosaica en serio. Pero si él estaba de acuerdo con la escuela estricta de Shammai, entonces Jesús podría perder su popularidad con la multitud. ¿Por qué? Porque a la gente, a la mayoría de las personas les gustaba un acceso fácil al divorcio. ¿Ya? Cualquier cosita, cualquier cosa podía servir de excusa para el divorcio. Ellos en esos momentos dijeron: te agarramos, a ver qué vas a decir ahora, ¿cierto? Por cualquier lado que te metas, igual vas a quedar mal con un grupo o con otro. Pero ¿saben? Hay un detalle que debemos tener en cuenta, y es las preocupaciones del otro bando. La preocupación. ¿Cuál era la preocupación al hacer esta pregunta de los fariseos? ¿Cuál era la perspectiva de ellos y cuál era la perspectiva que tenía el Señor Jesús acerca del divorcio? Mateo 19, de los versículos 4 al 9 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Les dijeron entonces ellos: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, ahí viene la interpretación correcta, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Wow. El Señor le da la respuesta. Pero mire usted las preocupaciones. ¿Por qué se preocupaban los fariseos? Ellos estaban preocupados por las causas del divorcio. Estaban enfocados en ¿qué? En el divorcio. La pregunta que ellos estaban haciendo a Jesús estaba formulada de tal manera que condujera a Jesús hacia una respuesta de lo que él consideraba que eran las causas legítimas para un divorcio. Es lo que ellos querían escuchar. ¿Por qué razón me puedo divorciar? Tú que eres el maestro de maestros, danos una razón por la cual nosotros nos podemos divorciar. Por cualquier causa, por todas las causas. Los hombres buscaban razones piadosas, entre comillas, para deshacerse de sus mujeres. Aquí hay dos cosas en la posición de ellos. ¿Saben? Lo uno tiene que ver con su interés por deshacerse de sus esposas a cualquier precio. Algunos de ellos. Seguramente algunos de ellos ya lo habían hecho. Y número dos, ellos
estaban preocupados por saber si podían hacerlo legalmente. Si podían hacerlo legalmente. Y ellos estaban enfocados allí. Lo único que querían saber eran las razones legales acerca del divorcio. ¿Dónde está el límite legal? ¿Hasta dónde nosotros podemos ir legalmente a separarnos? Pero ¿sabe qué? Con esto estaban demostrando algo, con esa inquietud que había en ellos. Y es el hecho de que la mujer estaba tenida de poco. La mujer no tenía dignidad, era tratada como un objeto. Hoy te puedo sacar de mi vida, hoy te puedo meter y punto. Ya no me gusta, ya no estoy, está viejita, está maluquita, listo, toma, ¿sabe qué? Vete. Ya la estaban reduciendo al nivel de un objeto. Era un objeto del cual podían deshacerse en el momento que ellos quisieran. Pero ¿saben? La respuesta de Jesús es muy sabia. ¿Dónde va Jesús? Y es lo que siempre hemos enseñado en Monte Calvario. ¿Dónde vamos cuando tenemos una inquietud? Jesús los lleva ¿a dónde? A la Escritura. Allá al principio, ¿cierto? Jesús responde con la Escritura. Le recordó que la humanidad fue creada varón y mujer y que el matrimonio era la unión de parte de Dios, del hombre y la mujer, en una sola carne. Desde la perspectiva de Jesús, un divorcio era tan doloroso y tan dañino como tomar a una persona y partirla a la mitad, porque eran una sola carne. Cada palabra puesta por Dios en la Escritura tiene un propósito. Creo que aquí podemos entender el por qué el Señor dijo que marido y mujer se convertían en ¿qué? En una sola carne. Dejaban padre y madre y los dos una sola carne. Trate de separar un cuerpo vivo. ¿Será que es doloroso? Eso es lo que Jesús les estaba dando a entender. A los ojos de Dios, un divorcio es de las cosas más dolorosas que pueden ocurrir entre los hombres. De las cosas más dolorosas, porque son una sola carne. ¿Saben? Ellos estaban preocupados por una causa legal para el divorcio. Jesús estaba preocupado por la institución divina del matrimonio, como una institución establecida por Dios, no por los hombres, no por decisión humana. Ahora podemos entender el por qué debemos tomarnos tiempo en una relación antes de tomar la decisión del matrimonio. Hoy día los matrimonios van así de 6 meses, 5 meses y ya apuntan a un matrimonio porque es que es el amor de mi vida, porque es que es la persona que yo encontraba, que es tu media naranja, que esto y lo otro, pero así rapidito. Pero desafortunadamente esto es más guiado por una emoción que por la razón, que por una decisión basada en los principios de Dios. No, yo estoy esperando que Dios me mande a mi esposa. A ver, Dios no le va a escoger la esposa a usted, ni le va a escoger el esposo. Pero usted conoce cuáles son los principios de un hombre piadoso y de una mujer piadosa, de un hombre que ama a Dios, de una mujer que ama a Dios. Si usted encuentra una persona que ama a Dios, usted sabe que le va a amar a usted. Si usted encuentra una persona que respeta a Dios, sabe que le va a respetar a usted también. Hay principios, hay un noviazgo, hay un tiempo para tomar decisiones. La cantidad de divorcios de nuestro tiempo se debe justamente a las decisiones emocionales de casarse, de juntarse, de vivir juntos. Amén. Dios ha establecido un orden. Sabemos que el matrimonio es para siempre. Y una decisión que nos va a ligar a otra persona por el resto de nuestra vida debe ser tomada con toda la calma del caso, con toda la sabiduría del caso. Fariseo preocupado por la causa del divorcio es semejante a muchos de nosotros que a veces estamos preocupados: ¿cómo hago para quitarme a esta mujer de encima? Ya no la soporto, ya no la aguanto, Señor. He escuchado esposas cristianas decir: Señor, manda por él o te lo envío yo. Te lo mando. He escuchado mujeres, lo dicen riéndose, pero saben, no es chiste, porque ya no soportan.
Porque ya se perdió, como dicen, el encanto. No se ha perdido el encanto. ¿Saben? Los psicólogos en nuestro tiempo han descubierto algo. Que un matrimonio, aunque se pase la primera emoción, puede ser un matrimonio fuerte. Porque un matrimonio y una pareja no puede basar su relación solo en emociones, en lo que sentimos. ¿Sabe? Yo le digo a mis otros hijos, a mis estudiantes, cuando estoy hablando con ellos, les dice, tienes que tener mucho cuidado cuando te enamoras. ¿Por qué? Porque el amor no es una emoción nada más. ¿Cómo así, brother? Pero si eso es lindo, uno siente así como mariposas en el estómago, digo, hasta que te dé diarrea, mira. Hasta ahí van a estar las mariposas en tu estómago. Y yo le pongo un ejemplo, le digo, ¿te ama ese muchacho? Sí, profe, yo sé que me ama, él está dispuesto a todo. ¿Cuántas veces te ha dicho que te vuelves de la clase para irse contigo? Ay, profe, porque es que él quiere estar conmigo todo el tiempo, entonces no te ama, porque no está apoyando tu proyecto de vida, no te está apoyando ahora que tú estás estudiando, sino que te dice, ven para que estés conmigo y te vuelves de la clase. ¿Ya? Para satisfacerse él, su emoción, su deseo. Si no te ama, es mentira. Te respeta, te trata decentemente, porque hoy las parejas lamentablemente he notado que entre jóvenes se dicen cosas terribles, vulgaridades impresionantes, novios. Presencié hace poco una que me dejó asustado, con palabras de alto calibre, terrible, y digo, mira, y estos son novios. Y lo bueno, ¿sabe qué? Que después siguen su relación como si nada, se tratan mal. Eso es amor. Eso debemos tener mucho cuidado. Jóvenes que están aquí en esta mañana, mucho cuidado al ennoviarse. Mira bien, que no te guíes por una emoción, porque cuando te unes a una persona ya no tienes excusa. Ya no tienes excusa porque ya escuchaste lo que Dios te está diciendo. Es para siempre. Para siempre. Así que mucho cuidado con lo que escoges. O con el que dejas, o la que dejas que te escoja. Amén, hermano. Y hablo esto porque al igual que Jesús, la preocupación no debe ser por las causas de divorcio, sino por la institución divina del matrimonio. Que nuestros chicos tengan buenos matrimonios, que tengan buenas parejas, que sean testimonio del Señor. Que el mundo vea en ellos, en la unión de ese matrimonio, el amor de Cristo hacia su iglesia. Ya, que nos amemos de tal manera como Cristo amó a su iglesia. Amén, hermano. Entonces ahí vemos la gran diferencia. Ahí vemos el poder de la sabiduría del Señor respondiendo a él. ¿Cierto? ¿Qué hizo Jesús? Apeló al diseño original de Dios. Y es lo mismo cuando nosotros apelamos al diseño original de Dios en cuanto a las parejas. Como cristianos no aceptamos matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no seguimos ¿al qué? Al diseño original de Dios. Pues el matrimonio entre hombre y mujer es parte del diseño original de Dios para toda la vida. Pero ¿saben? Ellos dijeron algo. Todavía querían salirse por allí. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés sí le permitía? Moisés, el dador de la ley, el gran patriarca del pueblo judío. ¿Por qué él permitió eso? ¿Sabes? Jesús les dio una respuesta contundente. El versículo 8 de Mateo 19 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Saben? Ahí Jesús estaba diciendo algo. La dureza del corazón, el pecado en el corazón del hombre. Moisés había dado una concesión, eso no implicaba que Dios estuviera de acuerdo con eso. Una concesión para que cesara el sufrimiento en una de las dos partes. Como cuando un hombre es maltratador, golpeador, abusador, aunque esté casado con su esposa, ¿cierto? Que esté casado con ella, pero es una persona que inflige dolor a la pareja, que trae desazón y muchas veces pone en peligro la vida de su pareja y de sus hijos. Creo que allí, al igual que Moisés, podemos hacer una concesión cuando la vida está en peligro. No podemos caer tercamente en el error de no, ese es tu marido y tienes que aguantar puño, tienes que aguantar patadas, tienes que aguantar vicio, tienes que aguantar alcohol. No. Personalmente, Pastor Domingo, personalmente, esto no lo dice la Biblia, Pastor Domingo haría lo que hizo Moisés.
No podemos exponer a una hermana o un hermano a la violencia y a la muerte. Tampoco. Amén. Pero deben ser casos muy extremos para una concesión como la que hizo Moisés, dijo, por la dureza de vuestros corazones. Pero recordando que al principio no fue así. Al principio no fue así, dice Moisés. A pesar de que le doy esta concesión, este no es realmente el deseo de Dios. No es el deseo de Dios que un matrimonio se separe. Hay dolor en el corazón de Dios, porque es una sola carne que se está separando. La voluntad de Dios nunca fue que las parejas casadas se divorciaran, ni tampoco lo es en este tiempo. Por en respuesta a las circunstancias provocadas por el pecado humano, por el pecado en el corazón de aquellos hombres, en su voluntad da una concesión para el divorcio. Nada más. Pero ¿por causa qué? De la dureza del corazón, del pecado del hombre, del deseo intrínseco de desobediencia a Dios, porque no es más que eso. Es desobediencia a Dios al no llevar una relación matrimonial conforme a la voluntad de Dios. Allí se rompe todo. Allí se rompe todo. Debemos ser sabios. Debemos ser sabios, amados, en el manejo de nuestra relación de pareja. Si hay cosas que arreglar, vamos a arreglarlas. No las desechemos. ¿Sabe? Alguna vez me separé de mi esposa. Me fui a vivir con una mujer más joven. Dijeron mucho, sí, con mi hija. Me fui a vivir en la casa de mi hija. Muchos dijeron, pues el pastor se puede vivir con una mujer más joven. Sí, me fui a vivir con mi hija. Me separé de mi esposa. ¿Sabes? No hay dolor más grande que la separación de la familia. No hay cosa más terrible que eso. Yo recuerdo que pedí un consejo, pues si no, lo que pasa es que ya yo con mi esposo no me entiendo, ya las cosas no funcionan. Y una palabra, una palabrita, una frase que me dijo un consejero, me dijo, ¿no será que tú tienes tu arrocito en bajo? Y nosotros sabemos lo que eso significa. Y muchas veces nosotros buscamos una separación, ¿por qué? Porque tenemos un arrocito en bajo. Y queremos buscar una excusa. Ahora, no siempre la misma causa, hay muchas causas, como dijimos al comienzo, hay una causa de violencia, hay una causa de humillación, por ejemplo. Yo creo que una hija de Dios no puede aguantar humillación, no debe aguantar una humillación, un maltrato. Desinterés, ¿Ya? Todo eso. Pero mucho cuidado que no estemos buscando la excusa. Siempre hay que hablar. Me siento así, me siento abandonado, me siento abandonada. Ya no me tratas igual, pero hay que hablar, no quedarse callado. Hay que dialogar, y si no nos comprendemos vamos a buscar un consejero, vamos a buscar a alguien que tenga más experiencia, alguien que tenga un matrimonio sólido, que sea un buen testimonio de pareja, y venga, ¿y tú cómo hiciste? Tú pasaste por esto, ¿y cómo lo resolviste? Pero si nada más vamos a tomar la decisión nosotros, en nuestra emoción, sin siquiera consultar a Dios, o a un consejero, a un hombre o a una mujer de Dios, mucho cuidado con eso. Porque aunque muchas veces lo negamos, aquí en el fondo nosotros somos los que estamos buscando la excusa. Dura es esta palabra, Señor, dijeron los discípulos. Si es así, entonces conviene al hombre mejor no casarse. O sea, dura es esta palabra. Los mismos discípulos, si usted mira los versículos siguientes ahí, del 10 en adelante, en Mateo 19 se encontrará que los discípulos dijeron, uy, este es fuerte. Y es fuerte, se lo garantizo. Porque no es fácil para el hombre sobrellevar estas cosas. Amén. Póngase de pie en esta mañana, amado hermano. Póngase sobre sus pies. Como le dije, esto dio debate y ha sido un debate por muchos años. Pienso que hemos expuesto en esta mañana lo que el Espíritu de Dios quiso enseñar allí, lo que el Señor quiso enseñar en esta palabra. Hay unas verdades allí que espero que usted tenga en cuenta. Amén, hermano. Hay unas verdades para tener en cuenta. Relea el texto. Vuelve a ver el video si cree, pero reflexione, piense en lo que Dios quiere decirnos con este tema. Amén.
Padre, te damos gracias en esta mañana.